soy Ferja Paz, soy entre otras cosas gestora cultural. En este momento me estoy dedicando a la economía social, que pareciera que no tiene que ver, pero hay algo de la creatividad que une esos espacios. Así que son los dos ámbitos en los que me estoy desempeñando y que disfruto mucho. ¿Cuál es tu acercamiento hacia lo que es la cultura urbana en Mendoza? Desde el principio, ¿cómo es tu relación a la cultura urbana antes de formar parte de la municipalidad? Mi vínculo con la cultura urbana empezó fuera de Mendoza, pero necesitó de Mendoza enseguida. Me invitaron a un viaje muy vinculado con la cultura. Acompañé a mi madrina, que es cantante, a un viaje a Berlín. Y en Berlín verdaderamente quedé alucinada con lo que era la cultura urbana en ese momento. Fue en 2011. Había mucho street art, sobre todo fue como la explosión del street art. Eso me volvió loca. Yo en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires y de repente empecé a ver ciertos movimientos que me llamaban la atención y no terminaban de amalgamarse. Yo tenía vínculo con Mendoza, aunque no estuviera en Mendoza, había vivido mucho tiempo acá antes, y por redes veía que había algunas cosas de eso que me estaba gustando e interesante, que acá estaba funcionando. De hecho, fue como el momento del longboard en Mendoza. Ajá, claro. Entonces me empecé a vincular desde distintos lugares. Me puse en contacto con un grupo que tenía un multimedia digital, del que después formé parte, que es el Multimedia Rock and Board. Y también se me ocurrió hacer un evento similar a algo que había vivido en Buenos Aires, pero lo quería como llevar al máximo. Y así surgió Vendimia Urbana. Claro. Que fue muy loco porque la organicé desde Buenos Aires y llegué el día del evento acá. Un inconsciente. Claro. Pero salió muy lindo y fue el puntapié inicial de una serie de vínculos, personas, música, una cosa hermosa. La primera vendimia urbana es la del Parque San Vicente, de acá con Cruz. Fue la primera. Ajá, claro. Estuvimos presentes ahí nosotros. Sí, estuvieron presentes. Entre las sombras. Estuvieron presentes. Esta fue una edición hermosa porque, por inconsciencia creo, claro, había tantos, pero tantos artistas y participantes de distintas disciplinas que la verdad es que no quedaba tiempo libre para respirar entre cosa y cosa que tenía la grilla y los distintos espacios, y pasaba todo de manera simultánea, que es un poco la identidad de Vendimia Urbana, que claro, sucedan distintas cosas al mismo tiempo y que se pueda vivir como una escena. Y eso sucedió un poco por arte de magia, claro, medio así, sin saber que iba a salir un modo de hacer las cosas de ese evento. Claro, y también por la necesidad, yo creo, de la cultura de tener un evento como el que presentaste en ese entonces. No se estaba dando algo tan amplio en cuanto a cantidad de disciplinas en el mismo lugar al mismo tiempo. O sea, si en sí yo conozco de que se hicieron eventos de skate solamente o de longboard, siempre fue como algo que estuvo repartido casi todo Mendoza y vos hiciste centralizar todo eso y eso fue, creo que era... ¿Sabés qué? Lo que yo notaba era que en lo que veía que estaba sucediendo en Mendoza y en otras provincias, eran como actividades súper puntuales de disciplinas, tal como lo decís vos. Pero yo experimentaba la cultura urbana como una cultura, como una escena, como algo entrelazado. Y no podía hacer un skate sin música y no podía haber danza sin parkour, y para mí era todo como parte de un mismo momento social, cultural, acompañado de la tecnología, muchos DJs empezando a crecer. A ver, DJs hay desde hace décadas, claro, claro, pero con todo esto más vinculado al hip hop y al rap y a las rimas y a la calle y esa cosa más espontánea. Claro. Por lo menos en nuestra cultura, en nuestra provincia, en nuestra comunidad, eso todavía no estaba pasando de una manera tan integrada. Pero tenía todo para que pase de manera integrada. Así que bueno, fue un ensayo y evidentemente había una necesidad también de compartirse y de compartir lo que uno hacía. Entonces
empezaron a generarse lazos también por fuera mío, por fuera de Vendimia Urbana, y a relacionarse artistas, deportistas y a abrirse caminos que fue muy, muy satisfactorio que partieran de ese evento. Una pregunta que siempre quise hacerte fue cómo veías vos, que sos una persona quizás ajena a lo que es el deporte en sí, el deporte, o sea, cómo veías vos la disciplina, tanto del skate o cualquier otra disciplina que se practica en la urbe, por así decirlo. Mira, es algo que suelo preguntarme a mí misma, porque de algún modo los deportes urbanos son algo muy visible de la cultura urbana y que sirven de bandera para empujar un montón de demandas muy válidas y que hay que darles lugar, y que por ahí identificar algunas disciplinas que las puedan exponer de una manera tan clara o tan visible es una muy buena estrategia, y que es una estrategia que no solo beneficia a un deporte en sí mismo y solamente, sino a toda la comunidad, porque funciona como una cultura, no funciona solo por disciplina, o por lo menos ese es el criterio con el que yo lo trabajo y lo vivo. Entonces, entendiendo la necesidad de que existan lugares específicos para practicar deportes de la cultura urbana, porque los códigos de convivencia de las distintas ciudades empezaban a restringir esos movimientos, me pareció que sumarme a la lucha por un espacio público donde se pudiera practicar esas disciplinas, todas o muchas, era una muy buena batalla para dar, porque no era solo por el deporte, sino por la cultura en general. Era poder lograr que la cultura urbana tenga una casa o donde hacer pie, y de ahí salir hacia afuera. En realidad la cultura urbana está en todas las calles, pero está bueno tener un lugar propio o apropiarse de un lugar, darle la identidad de la comunidad que lo usa. Así que bueno, ahí empezó el camino por intentar ponerme al lado de los chicos que estaban manifestándose por un skatepark público. A mí, por otro lado, y por cuestiones personales, siempre me interesó mucho la gestión pública de la cultura. Entonces me pareció una beta interesante por dónde hacer ese reclamo, y tuvo efecto. Sí. Un logro enorme que para mí es el parque urbano, que es una lucha que, charlando con skaters de la vieja escuela, o sea, para no decir los viejos, es una lucha que ellos veían casi imposible dentro de una sociedad como la mendocina, que por ahí es mucho más retrotraída a lo que ya estaba y no tiene como muchas ganas de aceptar lo nuevo. Pasa más en el Gran Mendoza que en otros lugares, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué sentís vos que le hace falta a los practicantes o a las organizaciones urbanas para cambiar la visión de la gente que nos ve desde afuera? Dejar de ser los delincuentes que rompen la plaza a tomar el deporte urbano o el arte urbano como arte y como deporte más que como vandalismo. Mira, para mí siempre fue una parte importante del discurso. Cada vez que puedo, en espacios donde me doy cuenta que todavía no está esa percepción más abierta o más integrada de la cultura urbana en la vida de esa comunidad, de esa sociedad, de ese grupo, con quien sea que esté, intento contar un poco de mi experiencia y de la responsabilidad que he encontrado en las personas que practican sus disciplinas, el esfuerzo, la dedicación, y que es casi una cuestión de estilo, o sea, porque sería diferente un tracer de un jugador de fútbol. ¿Por qué sería diferente? Además de los millones. Porque cobran en dólares. Pero sí, creo que es igualmente digno, y que está bueno hacerlo parte del discurso cotidiano, una especie de raconto que dé lugar a lo que a ustedes, a cada uno le apasiona, cada uno en su disciplina. No hace falta que levanten una bandera por algo que no practican tampoco.
Yo en general cuando hablo de la cultura urbana la hablo como movimiento, justamente por eso, porque tampoco es que toque un instrumento o que haga un deporte en particular. Me gusta como escena, la disfruto como escena, la atravieso de ese modo y por eso la defiendo y la describo de ese modo y no me planto en una disciplina en particular. Creo que hablar mucho, abrir espacios de diálogo y de participación en la sociedad estaría buenísimo. Creo que la cultura urbana tiene casi por naturaleza una forma bastante, no es cerrada, pero es como endógena, como que funciona hacia adentro y hay mucha conciencia, pero hacia adentro. Y sería genial que pueda tener una vinculación con la sociedad que no la comparte, quizás porque no la conoce, claro. Para que pueda entrelazarse un poquito más con la vida urbana, porque de hecho creo que es como más propia de la ciudad, la cultura urbana, que esta sociedad tan neutra, tan tranquila. Tan negra y blanca, tan gris. Tan sin color, claro. Que a veces vincula directamente un graffiti con delincuencia o un salto también con delincuencia, cuando en realidad para poder hacerlo hay una filosofía y una práctica y una alimentación y algo que acompaña todo eso para que sea posible y que sea posible con cuidado y que sea posible en grupo. Son cosas muy valiosas que creo que si lograran expresarse hacia afuera contribuirían mucho a la calidad de sociedad que tenemos. Claro, sí, de una. Se ponía a repensar. Como para entrar a otro tema, quiero saber cómo fue tu experiencia. Primero que me cuentes qué cargo ocupabas dentro de la Municipalidad de la Ciudad y cuál fue tu experiencia trabajando ahí y también qué cosas pudiste lograr como para que te conozcan. Bueno, yo empecé de una manera medio extraña porque empecé reclamando. Llegué a este grupo de skaters que querían un lugar público para patinar, me sumé a esa lucha. No me sentí muy integrada porque no patinaba, pero para mí era importante para la comunidad toda, entonces me sumé igual. Hice unas publicaciones en redes poniendo en tela de juicio el código de convivencia que se había publicado en nuestra ciudad. Entonces fui convocada por el municipio, en ese momento era intendente interino Rodolfo Suárez. Me invitó a charlar acerca de ese código de convivencia. Yo muy ñoña me había anotado artículo por artículo qué impronta le daría para hacerlo más joven, más y menos restrictivo y al mismo tiempo que sea convivencia ciudadana. Y a él le pareció muy interesante lo que proponía porque no era combativo, sino integrador. Y me dio lugar y me invitó a participar de un montón de espacios en los que empezaba a haber una voz muy joven. Yo tenía en ese momento 23 años, 24, que no es tan poquito para ciertos ámbitos públicos y políticos, pero sí lo era para mí. Yo me sentía muy nueva en eso. Tuve la oportunidad de opinar en cosas muy importantes para la vida de nuestra ciudad y de ser consultada para temas que quizás nunca me imaginé que me iban a preguntar y que valiera mi opinión. Entonces entré de un modo como sorprendida del lugar que se me estaba dando y agradecida también. Y luego me otorgaron un cargo que fue el de coordinadora de cultura urbana, que fue muy hermoso porque se creó el cargo dándole lugar a una expresión cultural que no había podido ser abordada antes. Claro. Y que no está bueno que no haya podido ser abordada antes, pero está bueno que se le diera un lugar nuevo y con personas que participaran directamente de esos espacios, no alguien verdaderamente externo a eso o no involucrado con eso. Así que fue muy lindo, fue mucho trabajo porque no había precedentes de nada. Claro.
hubo que empezar a escribir y hacer casi de cero, pero bueno, para mí son muy valiosos los procesos de construcción colectiva de esos espacios. Entonces mantuve un vínculo muy cercano con los referentes de las distintas disciplinas, gente que yo ya conocía por el trabajo en el medio digital de cultura urbana, y que ya tenía un vínculo afectuoso también. Entonces, bueno, de esas personas, y me acompañaron mucho y me cuidaron mucho en ese puesto, ¿no? Un espacio de mucha exposición. Total. Y me cuidaron mucho, yo me sentí muy acompañada por ustedes. Fue difícil poder armar una planificación y actividades, porque poder armar todo esto requiere de mucho presupuesto, y no, obviamente hay como algunas prioridades en el ámbito público, incluso en las propuestas de la cultura, y no siempre terminaba más beneficiada, pero la verdad es que no hubo una sola de las propuestas que hiciéramos desde ese espacio que no se haya hecho, sobre todo vinculada a eventos. Los eventos los hicimos todos y fueron eventos hermosos, con mucho financiamiento. La verdad es que había un presupuesto súper interesante para poder trabajar cómodos y bien. Lo que sí fue más difícil y no creo haber logrado fue una planificación, una actividad formativa e informativa, para poder apuntalar esa cultura urbana, porque con eventos no hacemos nada. No, sí, total. Es hermoso, genera hitos, queda en nuestro recuerdo para siempre, pero es necesaria mucha actividad de manera permanente y constante para generar algo a lo que yo le llamo escena, y que creo que es lo que nos falta en Mendoza. Sí, me quedo con lo que me decís de que te cuidamos mucho y me retrotrae a lo que me decías de este encierro que hay en la cultura urbana o en ciertas disciplinas también. Yo creo que también no hay una conciencia del trabajo que se hace para uno estar donde está. A nosotros nos pasa habitualmente con el tema de los eventos y cosas así. ¿Pensás que sería muy importante que realmente la gente empiece a tomar en cuenta que X persona está trabajando para que este espacio esté ahí? Yo creo que sí, quizás si dejáramos de ser tan celosos de los espacios particulares o individuales o de la disciplina de cada uno y nos pensáramos como comunidad, dejaría de pelear la bici con el skate, el parkour con la danza, no sé, no pelean en realidad, pero bueno, dejaría de haber como tanto celo en abrir esos espacios, y sería genial abrirlos, traería muchísimos beneficios de todo tipo. Creo que hay mucho por hacer y de manera, insisto, colectiva. Cuando trabajamos el proyecto del skatepark, para mí lo más lindo fue la mesa de trabajo colectivo en la que cada disciplina tenía referentes elegidos por los miembros de esas disciplinas, o sea, contactados e identificados por mí, porque bueno, era el lazo con el municipio, pero no dejaban de tener legitimidad en sus propios espacios y en sus disciplinas, y eso era súper importante. Si no, no hubiese salido lo que salió. Totalmente. Por supuesto que hubo errores respecto a algunos cálculos y cosas que creíamos que podían funcionar a la perfección, que bueno, no sé, por ejemplo, la parte de BMX Dirt necesitaba un mantenimiento que no nos imaginamos que fuera a ser tan difícil y tan costoso hacer, y que no pudiéramos porque, no sé, dificultades con los servicios de agua en ese sector del parque, que son cosas que uno cree que están resueltas, pero no. Que llega el momento de que funcionen y salen diferente que como uno las calculó. Pero bueno, no me quiero quedar con eso, me quiero quedar con toda la otra parte que sí funciona, y que es que cada día de la semana van más de 100 chicos a practicar deportes, y que los fines de semana van más de 1000 personas a practicar alguna disciplina en ese parque, tanto sábados como esa cantidad de gente haciendo actividades sanas, actividades alternativas, actividades que si bien pueden ser de práctica individual, son compartidas y en las que hay un gran sentido de autosuperación,
Algunas de ellas están acompañadas de una disciplina súper intensa y otras acompañadas de una filosofía que la verdad muchos otros movimientos no tienen, Claro. Como el parkour es una cosa increíble, cuidarse uno, cuidar al otro, cuidar el entorno, hacer hasta donde uno puede, superarse cada día, eso es algo valiosísimo y no poner el foco en eso sería un gran error, así que me siento muy contenta de haber sido parte de ese proceso. Veníamos hablando sobre tu trabajo en la municipalidad, lo que fue un poco el proceso del parque urbano, también de tu visión acerca de la cultura urbana. Mi pregunta es, ¿qué es lo que buscas actualmente para que todo este proceso, siendo que creo que también te fuiste de la municipalidad? No, en realidad me quedé en la Muni, Ajá. solo que me cambié de área. Ajá. Creo que es importante ser muy centrado y muy fiel a las convicciones que uno tiene. Entonces hay espacios que prefiero habitarlos en ciertas circunstancias y otros que prefiero darles una pausa hasta que me sienta más o mejor alojada en esos espacios, o bien construir otros y reinventarme. Entonces, bueno, me corrí del espacio de cultura de la municipalidad y ahora estoy desempeñándome en el área de economía social, que fue todo un desafío porque era algo que no conocía, pero que bueno, se fue vinculando un poco también con mi experiencia académica. Yo estoy estudiando sociología, estoy en el último tramo haciendo, bueno, me queda un montón todavía porque tengo mucho que rendir, pero es el último tramo respecto al cursado. Ajá. Estoy haciendo las prácticas profesionales, entonces tenía la oportunidad de hacer esas prácticas en economía social y elegí hacerlas ahí para poder tener herramientas para poder desempeñarme laboralmente, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Lo estoy disfrutando mucho y es un espacio donde se puede ser muy creativo y vincularse con la comunidad de una manera muy, muy cercana, encontrar gente súper valiosa, al igual que encontré en la cultura, e iniciar otros caminos, otros procesos. Claro. Siendo parte y también teniendo experiencia en todo lo que es gestión y vos pensás que es más fácil lograr algo válido para la comunidad siendo un grupo privado, por ejemplo, o generando estas asociaciones o haciendo federaciones y cosas así? Yo creo que hay 3 sectores súper importantes. En primer lugar, el Estado. Tiene que haber un apoyo a la cultura en un sentido amplio desde el Estado. Eso no significa abarcarla o hacerla. O sea, la cultura no es solamente la cultura que hace el Estado, pero sí tiene que acompañarla. Después es súper importante que haya productores privados, de todo tipo. Y en tercer lugar, las organizaciones no gubernamentales, tipo fundaciones o agrupaciones, todo tipo de formación asociativa, cooperativa, colaborativa, son espacios muy importantes y necesarios. Creo que entre esos 3 espacios completan una escena. Si no, no es posible. Y creo que en Mendoza lo que viene pasando es que a quienes son parte de la cultura les cuesta mucho organizarse, les cuesta verdaderamente mucho organizarse. No es fácil organizarse, no es fácil adquirir, una figura legal, eso no es nada fácil. Pero tampoco hay gente que acompañe esos procesos, son muy pocas las personas que saben bien cómo armar una cooperativa, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, es un camino al que tenemos que aportar todos, a quienes nos interesan, claro, ¿no? Para que sea un poco más fácil conformar ese tipo de organizaciones. Por otro lado, el Estado ha absorbido una barbaridad respecto a la producción cultural. Creo que se ha tomado como herramienta los eventos y hacer espectáculos, siempre ha sido así,
pero últimamente mucho más, y eso hace que haya disponible para ese tipo de situaciones presupuestos que no son posibles en el ámbito de lo privado. Entonces, se va como asfixiando el sector, porque lo que paga el Estado después no lo puede pagar un productor privado local, o no todos, la mayoría no puede. Entonces después, para un artista, los números están fijados en cierto punto, que es lo que se paga en los eventos estatales, y después no hay quien los alcance para poder hacer una producción independiente. Claro. Quizás sí privada, de algún tipo de empresa o grupo de producción, pero se ha hecho muy difícil, y creo que ha tenido un rol importante esto que te digo de los números que ha estado manejando el Estado, todo el Estado, tanto nacional, provincial, claro, municipal, y creo que no se han medido las consecuencias que eso podía tener en las distintas escenas culturales y artísticas. Dejan una vara muy alta a comparación de lo que uno puede llegar a, por más que tenga 55.000 millones de sponsors. Claro, pero en todo, hasta claro, en servicios. Y por otro lado, bueno, también hay dificultades que tienen que ver con la situación económica macro de nuestro país. Muchos de los insumos necesarios para hacer un buen espectáculo están en dólares. Claro. Entonces se hace difícil poder adquirirlos, se hace difícil poder cuidarlos, asegurarlos, y después se hace difícil poder ponerlos en marcha. ¿Quién paga esos servicios? ¿Quién puede pagar servicios de la altísima calidad como los que sí hay en esos mega eventos? Claro. Entonces, bueno, creo que es importante que esos tres sectores trabajen de manera conjunta para hacer un ámbito más dinámico. Porque además, bueno, hace un tiempo se le dio un poco más de bola cuando se identificó a todo esto como la economía naranja. La economía naranja produce, no sé, no estoy segura del número, pero creo que era como el 9% del PBI de nuestro país, y eso es muchísimo. De nuestro país y del mundo también. Hay países que han apostado por esta industria cultural como sectores principales. No sé, India apostó a Bollywood de una manera increíble y tuvo resultados. A ver, es como... Abordando las diferencias. Sí. Y además la realidad social, histórica, total, política y económica de India es una cosa complejísima y que no viene al caso, pero es importante que se apueste por las industrias culturales. Una de las preguntas de las únicas preguntas que escribí para que se repitan en este ciclo es que ¿por qué pensás que se da el factor de el auge que tiene toda la cultura urbana, ya sea en el mundo del freestyle, en rap, ya sea con las compes de skate, en las olimpiadas? ¿Por qué pensás? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de por qué ahora, justo ahora, todos quieren consumir eso, o por qué estamos todos ligados a eso? Yo creo que en parte se debe a un recambio generacional. De repente, no sé, los chicos que andaban en skate en los 70, hoy tienen entre 40 y 50. Están ocupando espacios donde se perfilan algunas cosas de la sociedad, de la economía, de las comunidades en general. Y creo que haber vivido ellos eso como parte de esa cultura como propia hace que se abran un poco también a seguir disfrutándola y a que no hay una cultura para cada edad, sino que es una cuestión más como de momentos históricos. Quizás no quede para siempre la cultura urbana y venga algo que la vaya transformando. Ni siquiera digo reemplazando, sino transformando. Claro. Sí. Entonces creo que uno de los puntos principales tiene que ver con ese recambio generacional, y por otro lado que esas personas también tienen hijos, entonces hay muchos padres que juegan videojuegos, muchos padres que andan en bici y en skate. También hay un cambio que tiene que ver con buscar formas más saludables de vida, o formas que tengan otras bases, otras filosofías que acompañen modos de vida. Y creo que combinan bastante bien la cultura urbana con todas estas formas nuevas y quizás menos estereotipadas. Hay estereotipos incluso dentro de la cultura urbana, pero también hay otra forma de atravesarlos.
Otras formas de enfrentarlos también Sí. en cuanto... Sí, en todo sentido. Claro. Para finalizar un poco y darle un cierre a esta entrevista, que así como algo mágico, ¿qué pensás que viene de acá en adelante? ¿Qué te gustaría que pasase? ¿Qué me gustaría que pasase? Ay, qué pregunta difícil. Porque en realidad me pasa un poco más de ver qué hacer con lo que hay. Claro. Y de inventar un poco lo que quiero que pase. Quiero que pase tal cosa, bueno, me voy a mover por acá, voy a convocar a tal, no sé, a ver si funciona. Claro. Pero es una pregunta que me pone en un lugar difícil porque me vengo cuestionando mi lugar como gestora cultural, me vengo cuestionando mi lugar como consumidora de cultura. Entonces, la verdad que no sé qué quiero. Pero sí que las personas que lo hagan lo disfruten, que verdaderamente nos impacte porque bueno, se siente cuando hay pasión puesta en las cosas que se están haciendo, a diferencia de cuando es solamente industria. Entonces creo que viene por ese lado. Mientras ustedes haciendo parkour estén disfrutando lo que estén haciendo y no se vuelva rutina o bueno, es la que elegí, es la que me tocó, sigo por esta. Claro. Mientras siga habiendo construcción y transformación y mientras se entreteja un poco lo colectivo y se abra un poco la escena, creo que lo que venga puede ser maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Creo que es una de las cosas que más quería hacer era charlar y que la gente te conozca, porque creo que sos una de las personas que ha influido más en cuanto a la realización de cosas que para nosotros, solos tirados así en el éter, no iba a funcionar nunca. Muchas gracias, es un halago enorme lo que me estás diciendo, muchas gracias. Así que nada, eso. Gracias, he disfrutado mucho tanto la entrevista como el paso por cada uno de esos eventos y cada uno de esos momentos. ¿Se viene Vendimia Urbana la próxima? ¿Va a haber Vendimia Urbana? No lo sabemos. En realidad estoy como en una pausa de reflexión y de redefinición de búsquedas y de intereses y también de conceptos. Creo que va a haber próximas vendimias urbanas, no sé cuándo. Cuando todo esto se pase, ojalá.